¿Será que el podcast de experto ha muerto? Bueno, yo tengo algunas dudas que quiero comentar contigo. Comencemos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki y en el episodio de hoy quiero socializar contigo la pregunta: ¿será que el podcast de experto murió? Y esto a raíz de algunos hábitos que yo, como primer consumidor de podcast, estoy agregando a mi rutina y me hago la pregunta de: ¿estará la gente haciendo lo mismo que yo? ¿Eh? Con los podcasts de experto. Ok, primero vamos a entrar en contexto. ¿Qué es un podcast de experto? No es que haya una definición así tal cual. Digamos, una definición personal o generada a partir de lo obvio. Cuando se habla de podcast de expertos, estamos hablando de un podcast donde una persona o más de una persona comparten conocimientos profundos, conocimientos técnicos o especializados. Se le puede llamar podcast especializado también, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Sobre qué? Sobre algo en específico. Entonces Te invito a un café, un podcast de psicología por el psicólogo Robert Sasuki. Eso es un podcast de experto. Y el podcast de experto, que nació con el podcast mismo, ha sido uno de los géneros que, aunque no hay una categoría de podcast de experto, pero en todas las categorías, como están divididas en temáticas, en cada temática hay podcasts especializados y podcast de experto. Y está muy bien porque durante muchos años fue necesario que personas con bagaje, con estudios, llegaran a este medio para dar contenido de mucho valor y de mucha calidad. Esa es la verdad. Es decir, el podcast experto cumplió un vacío, llenó un vacío en el mundo del podcasting. No porque, no era porque faltaba en el mundo del podcasting. En el internet llenó un vacío. Porque antes del podcast ser popular lo fue el blog. Y habían blog de expertos. Yo tuve mi blog de expertos, Ciberlogía se llamaba, por ejemplo. Entonces, era un formato el texto que estaba muy de moda a inicios del internet, por allá por el año 2000, 2001, 2002, cuando empieza a crecer el mundo del blog. Pero luego comenzamos a migrar los blogueros al audio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos daba más libertades, por lo obvio, por las grandes ventajas que tiene el podcasting en abierto y hoy el 2.0. Entonces, sí, valió la pena, sí fue muy bueno. Sí, creo que todavía quien hace podcast de experto o quien tiene un podcast donde invita a expertos, creo que sí cumple con un cometido y con cierta necesidad en el podcasting y en el mundo del Internet en general, sobre todo en el mundo del Internet en general. Tanto así que el podcast de experto migró del audio al video. Fíjate que hoy lo que llamamos podcast en YouTube son podcasts de experto, podcast de entrevista o de mesa redonda. Son los que más abundan y son los más populares, donde una persona invita a un experto y lo entrevista, o experto o famoso, o experto o famoso, o experto o famoso. O tú eres experto o tú eres famoso. Si no, tú no vas para ese podcast. Ok, esa es la realidad actual. Entonces ya podemos decir que cómo ha muerto el podcast de expertos Robert, si es el formato de podcast
más popular, incluso en video. Sí, pero hoy hay una serie de variables que creo que van a dar al traste con la muerte inminente del podcast de experto. ¿Qué, Robert? ¿Qué dices? Ponme un chan 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 ahí, Joselito. Ay. Sí, uno de ellos, a ver, la primera variable que yo creo que hoy comienza a utilizarse y que va a ir en desmedro, por decirlo fino, ¿no? Del podcast experto es que es la inteligencia artificial. Ahí está, la primera. No necesariamente la más, pero una de ellas es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como motor de generación de conocimiento. Es cierto que sabemos que tiene déficit que no es exacta, que a veces la información es sesgada, lo que tú quieras, pero la gente se está habituando a preguntarle a la IA. Entonces, si yo puedo preguntarle a la IA que me traiga incluso lo que se dice en un podcast, ¿para qué voy a escuchar ese podcast de expertos? Si lo puedo leer de manera resumida o en forma de escaleta, por ejemplo. O sea, la IA es la primera variable que creo que va a matar al podcast de experto. La segunda variable es el hábito que incluso yo he comenzado a desarrollar. Bueno, antes de esa, te voy a decir otra que precede a esa. Y la que me llevó a hacer lo que yo estoy haciendo ahora, que creo que hay gente que lo está haciendo también. La calidad del podcast de experto está hoy en juego, está en dudosa reputación. ¿Por qué? Porque como se ha hecho popular el podcast de expertos, sobre todo en video, todo podcast que nace quiere nacer ahora en video y todo el que quiere hacer video quiere estar en YouTube. Y todo el que quiere estar en YouTube quiere hacer dinero con el modelo de negocio de YouTube, que es el de la publicidad insertada. Y por ende, están pasando dos fenómenos ahí. Uno de ellos es que en los podcasts aparecen los mismos expertos diciendo lo mismo. ¿Ya? Y tú dices, pero ajá, yo lo entiendo, ¿no? Yo lo entiendo porque si este podcast X en España tiene este experto en neurociencias, yo que soy psicólogo, me gusta ese tema, ok, está muy bien, pero de repente yo veo un podcast en Argentina que tiene el mismo neurocienciólogo, neuropsicólogo, diciendo lo mismo. Ese es un fenómeno, ¿ya? Yo lo entiendo porque quizás es que no hay tantos expertos. O es que tenemos que buscar expertos que nos jalen views o que sean influencers, o, ¿verdad? Que nos traigan visitas, porque visitas es sinónimo de dinero. El otro fenómeno es el que se está sobreabundando en los contenidos. Entonces hay podcasts donde tú comienzas a escuchar y yo creo que el 80% de lo que hay en ese podcast tú lo adelantas, lo retrocedes, porque tú dices esto es basura. Ok, si tú eres experto y vienes a entregar un conocimiento de alto valor, no me des rodeos. Entonces, ese rodeo que se da hoy en los podcasts, sobre todo en video en YouTube, a mí me tiene harto. Y yo sé identificarlo inmediatamente y yo comienzo a adelantar. Y yo no soy el único. Tú te pones a adelantar el video y te das cuenta de las montañitas estas que aparecen en la línea de reproducción, donde la gente va a lo más importante, lo que se promete en el podcast. Lo que quiere decir que la calidad del podcast de Petto se está degradando por el afán desmedido de podcast, sobre todo en video en YouTube, de búsqueda de vistas para monetizar con publicidad insertada. Otra variable. Lo que lleva a otra variable más, que es la del hábito de consumo actual de algunas personas como yo. Yo que me encanta investigar y conocer a profundidad sobre diferentes temas, yo no me voy a la guía directamente a preguntarle, pero ni muerto, porque no, con los sesgos que tiene la guía, prefiero que no. Yo prefiero un podcast de experto. Ahora, como yo sé que el podcast de experto
tiene mucho de relleno, porque entonces para colmo, el podcast de expertos del famoso neurocientífico que lo ponen en video, pero que está en YouTube, pero que tiene el problema de los rellenos, más un intro impresionante como si fuese una película de terror, que también lo adelanto. Ahora me lo ponen en audio, me lo ponen con anuncios, aparte de los insertados, me lo ponen con anuncios y yo tengo que durar 1 y 2 horas disque escuchando esa vaina. Yo utilizo varias extensiones en mi navegador para resumir el contenido de experto. Entonces yo busco o veo en YouTube que me aparece, los últimos descubrimientos de psicología de tal cosa. Y yo, esto me interesa para actualizarme. Ya yo ni siquiera veo el video. Yo de una vez le digo al resumidor de YouTube que mira, que verdad, ¿para qué usa extensiones si hoy tiene el Axe ese, el Axe AI debajo del video? Yo le digo, resúmeme. Y me da los textos y yo duro 1 minuto leyendo. Ah, sí, el experto habla sobre esto, esto. Ok, yo le pregunto ahí mismo a la IA, ¿y qué dijo de tal cosa? ¿Y cómo comparó esto? ¿Y qué dijo de? ¿Y habló de esto? ¿Y de qué no habló? Y ya, yo no voy a perder mi tiempo porque es que siento que pierdo mi tiempo en una edición súper moderna, avanzada para mantener la retención del oyente. Coño, si yo voy al contenido porque tiene un título que me llama la atención y que yo quiero, no me pongas tanto misterio en el intro, que yo lo voy a escuchar. No me des tantas vueltas para retenerme, ve al grano. Dime lo que me vas a decir, que yo no me voy a ir, porque fui yo que vine al video, no tú a mí. Porque entendámoslo de una vez y por todas, colegas podcasters. El que controla el podcast es el usuario. Y queremos hacerle payasadas, hacerle musiquita de fondo, una edición mortal para que no se vaya, para mantener la retención, porque eso ayuda a la visibilidad, al maldito algoritmo de mierda de YouTube y con eso monetizo. Y la mayoría de podcasts en YouTube están abandonados, igual que todos. ¿Ya? Porque se dan cuenta que no hay un retorno de la inversión, de tanta vaina que hay que hacer cuando lo más importante en el podcast es el valor que se da en el contenido de manera concisa, como mínimo. ¿Ya? Y si va a ser de experto, de manera profunda, pero sin relleno. Yo no quiero profundidad con relleno, yo quiero profundidad. ¿Ya? Ok. Eso es un hábito que ya yo tengo, el de resumir. Es que ya yo no, ni me doy el lujo. Es más, a veces mi esposa Jamie me bromea conmigo porque yo veo a veces, si es el podcast, lo comienzo y como empiezan ahora los intros con una música, tirirín, 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 y yo le estuve diciendo tal y tal cosa, no me digas, Joselito, tirirín, 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 claro, y es entonces cuando, tirirín, 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 entonces María me dijo, pero ¿cómo vas a hacer eso, Joselito? Pum, cuando termina el intro yo dije, ya yo sé de qué van a hablar, ya yo lo vi, gracias. Si siento que me debe sumar más, que probablemente sea no, porque la posibilidad de que sea no ahora, de que no me sumen, son más altas de las que me sumen, yo los resumo, porque el control lo tengo yo de mi tiempo. Internet no es la televisión, yo controlo lo que hago en Internet. Entonces yo creo que el podcast de expertos sí va a morir. Es cuestión de un poquito más de tiempo, pero no mucho, ¿eh? O sea, ¿para qué ver una entrevista de 2 horas si la puedo resumir? ¿Ya? Ahora bien, tenemos que diferenciar y aquí que yo lo que creo es que nosotros que somos expertos, porque fíjate, yo tengo un podcast de experto, yo desde hace poquito más de un año en Te Invito a un Café, que es mi podcast de experto, he comenzado a incorporar contenido experiencial. Y parecería lo mismo, pero no es lo mismo. Contenido, el podcast de experto es un contenido profundo, investigado, curado, con cierta profundidad sobre un tema específico. El podcast experiencial está en el extremo opuesto. ¿Ya? Entonces, mientras el podcast experto busca enseñarnos
una materia desde la teoría o desde la autoridad del experto, el experiencial busca hacerte sentir, vivir, conectar a través de las vivencias personales de la persona que narra, de la narrativa, de sus historias, de cómo las cuentas y de inmersión sensorial. Entonces, el objetivo del podcast experiencial, de ese formato interno, ¿no? O género, ¿no? No sé cómo llamarle, porque ni es formato ni es género. Vamos a ver si nos inventamos una palabra. El objetivo principal no es dictar una cátedra, sino conectar de humano a humano utilizando la experiencia propia o ajena, como que como el vehículo principal del contenido. ¿Ya? Entonces, desde hace un año yo me di cuenta de esto porque en mi propio autoconocimiento me di cuenta de que, y qué bueno que es así, hoy existen herramientas para ya no perder mi tiempo en horas y horas de contenido en podcast vacías. Cuando mi tiempo es oro, como oyente. Y yo creo que como podcaster todos debemos, lo primero que tenemos que hacer es respetar al oyente. Respetarlo y entonces darle el contenido que usted prometió. Y hoy entonces darle un contenido que ninguna IA pueda sustituir o pueda dar. Y que el contenido de tu podcast, por ser experiencial, mm, incluso resumiéndolo, den ganas de escucharlo. Fíjate la diferencia. No es lo mismo que una IA en un resumen de un podcast te diga, el autor habla de cómo impartió una charla en su universidad en el día de ayer, lo bien que se sintió, contó de varias dinámicas que utilizó y algunas anécdotas que les dijeron los estudiantes. Totalmente experiencial. Que decir, el experto habló sobre los cuatro pilares de la marca personal, que son uno tal, dos tal, tres tal, tres, cuatro tal. ¿Cuál te da más ganas de ir a escuchar porque te dejó incompleto el resumen? El experiencial. Hoy en el podcast necesitamos gente humana, no famosa, no celebrity, no influencer. Es lo mismo todo lo que estoy diciendo. No necesitamos a expertos que nos den cátedras porque sabemos leer y podemos resumirte, señor experto. Ahora, si tú eres experto y tú haces de las experiencias del día a día tuyas como experto, haces historias de esas, sobre eso, que conecten emocionalmente con el oyente, te lo ganaste, señor experto. Y yo creo que ese es el giro, que no es tanto de 360 grados, sino de 180 grados que tenemos que dar para mantener nuestro podcast. En el caso de que sea podcast de expertos, repito, mis podcasts, todos son de expertos. La diferencia es que la forma del contenido ya cambió. Ya cambió. Cambió de, sí, no, entonces la psicología dice, desde la consulta yo tenía Sigmund Freud, Ramoncito, Carl Rogers. Ahora es, bueno, déjenme contarles lo que me pasó ayer. Tatatín, tatatán. Y miren que yo como psicólogo, tatatín, tatatán, tatatán. Entonces yo lo que pensé fue tatatín, tatatán. Y lo que sentí fue tatatín. En conclusión, lo que me pasó fue tatatán, tatatán. Ojalá te sirva, ojalá te inspire. Yo no sé si hoy lo que más convenga es educar formalmente a la gente en el podcast, sino más bien hacer del podcast un espacio para que el otro sienta que está escuchando a un amigo, a una gente cercana, humana, vulnerable, igual que quien la escucha. Ignorante en algunas cosas, como el mismo experto puede ser ignorante en algunas otras. Yo creo que el tiempo del podcast de experto está contado. Lo creo. Y por ahí, yo no sé las métricas, pero por ahí las métricas algo dirán. Es hora de adoptar un nuevo enfoque en la forma de comunicar en el podcast. Necesitamos personas comunes y corrientes, o como mínimo, que sepamos que a pesar de su éxito y de su gran expertise, detrás hay una persona que siente y padece y que cuente las cosas de manera que conecte emocionalmente con nosotros. No queremos saber más de un experto, porque eso está en todos los lados. El conocimiento está en todos los lados ya. Lamento decirlo. Incluso está en el mismo podcast que tú, pero resumido, porque no te voy a escuchar. Resumido. Yo sé que suena cruel porque estoy hablando desde mi posición de oyente radical. Yo soy un oyente desde el año 2007 y yo soy un oyente diferente en Internet porque es que yo no me dejo ni siquiera
seducir por ningún algoritmo, porque yo no tengo redes sociales y yo no soy de los que ve videos siguientes en YouTube. Cuando yo veo un video, voy directo al video y si yo comienzo a leer relleno o más de lo mismo, Gemini, resúmeme eso ahí. Listo, ya lo vi el video. ¿Suena cruel? Pues imagínate que te lo estoy diciendo yo que soy podcaster. La gente lo hace y no te lo va a decir. Y si no me crees, haz una encuesta. Porque estoy seguro que va a salir. Va a salir, va a salir. Obviamente, este es mi punto de vista. Puedes estar de acuerdo o no. Así que te invito a unirte a nuestro espacio podcasteril en pod.sasuke.es. Yo voy a hacer un movimiento de Patreon a Telegram. Así que vamos a crear el grupo de pod.sasuke, de Podcasters Pro, en Telegram. Ve uniéndote, vete a la página pod.sasuke.es. Y nada más, desearte que te vaya súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha, tarde o temprano. Larga vida al Podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.